Bueno, buenos días. Mi nombre es Marilyn, vengo de la comunidad de Vijagual. Eh, Voy a comentarles un poquito sobre la historia de la laguna que me contó mi papá y mi abuela. Eh, a través de los años que crecía junto a él, siempre en su hamaca, me acuerdo, en un árbol sentado, me contaba historias de la laguna. Y tal vez no las tomaba tan en serio porque en aquel tiempo pues nos habían hecho perder nuestra identidad, que era nuestra espiritualidad que vivía ahí, que era alguien que nos protegía. Después de un tiempo que mi padre fallece, me entiendo y he aprendido que mi papá era un hombre de mucha espiritualidad, que él a través de toda historia, porque fueron muchas las historias y él nunca repitió una historia, siempre era diferente. Siempre las historias iban con, de mano con la montaña, con el río. Nos decía siempre que teníamos que ir a esa laguna con mucho respeto, en silencio. No nos explicaba el por qué, porque ya vuelvo a repetir, seguro él tenía eso de temor de que nosotros sí creyéramos o que nosotros sí pudiéramos seguir ese paso y nos iban a hacer daño, ¿verdad? Por todo lo que se había perdido. Pero sí contarles que mi papá me contaba que en aquellos años, cuando él crecía, mi papá llegó allá cuando tenía 2 años, era todo montaña, entonces tenía mucha vivencia del pueblo y de la laguna. Como nos contaba que cambiaba de colores, que se hacían los círculos, eh, que en su debido tiempo se dejó ver el espíritu de la serpiente. Eh, Hablábamos con mi sobrino que a él le contaba y a mí también, se dejó ver más de 4 veces de él. Y a estos años que llevo aquí, después de mi padre, la han visto más de 7 personas, el espíritu de Oca en la laguna. Como comentábamos hace un rato, lo que fue el cristianismo, el catolicismo, nos hizo creer de que era malo, que era algo, como se decía, era un encanto. Eh, Se han vivido muchas vivencias de primos que en la noche, pues, cuando ellos se despertaban ya iban llegando a la laguna y ellos iban llamados por una persona. Entonces, papá decía es que se la quería llevar. Cuando la montaña te quiere dejar no es porque te quiere hacer daño, te quiere guardar porque te van a hacer daño. Y nosotros tenemos el concepto que es que nos quiere hacer daño. Entonces papá decía excepto ahora, a estos días que vi el puma, igual en la montaña nos perdimos. Entonces yo le decía a mi hermana, es que me quiere guardar porque me están haciendo daño. Entonces, es mi concepto que yo he aprendido de mi padre. Y ahora la laguna para nosotros tuvo un significado a través de mi abuelita, Isabel Cabrera. Ella nos decía, vayan, nos mandaba a echarle cacao adentro, pero no nos decía el por qué. Entonces nosotros decíamos y echábamos cacao, decían, no se metan porque el agua les va a picar, el agua les va a dar la alergia, la laguna se respeta. Hoy entiendo que eran ofrendas que ella mandaba, pero no nos daba el significado, ¿verdad? Hoy con mi sobrino hablamos, fueron muchas cosas que a través, en silencio, ellos nos transmitían, que era parte de nosotros. Y como ya todo el mundo le digo, es parte de nuestra identidad que deberíamos de rescatar para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan el respeto y que valoremos nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestro contorno como personas indígenas que son. El, Acontecimientos de la laguna, muchos. Eh, Muchas personas, mi madre nos contaba, también mi madre llegó de 16 años a vivir cerca, que cuando ya no habían animales, se oían congos, se oían loras, se oían de toda clase de animales que ya no existían. Mi padre decía que atrás de la laguna hay una puerta donde cuando ellos monteaban, ahí salían los tepescuintes, salían los ajinos, los venados se desaparecían y no los podían cazar. Ellos siempre decían que se metían ahí en la puerta y ellos transitaron hasta una parte donde ya no entraba oxígeno y se volvieron para atrás por temor, pero después llegaron a comprender que era un paso,
era un paso para salir más al agua acá. Eh, Ellos llegaron a darse cuenta de que cuando era tiempos de luna, papá nos decía, a mi papá le gustaba mucho en aquellos años que él vivía allá a cazar, y mi papá decía que para el tiempo de la luna llena, en la laguna en la noche, usted encontraba todo tipo de animal tomando agua a la paz de la laguna. Entonces era la hora de ir a cazar. Digamos, si usted mataba solo uno, los otros se quedaban, entonces ellos no podían matar más. Y eso me decía mi papá. Y que ellos en aquel tiempo no habían armas. Y de la pesca igual, en la laguna había muchas clases de pescadito que hoy en día se ha desaparecido. No se sabe el por qué, pero se ha desaparecido muchas clases de pescaditos que había. Y dice papá que en aquellos tiempos usted llegaba y con un saco, que no había tampoco, ya pues empezaron a existir, usted agarraba medio saco de pescaditos de esos. Y después ya no hay, se desaparecieron. Pero era una forma de que él nos decía, cuando ustedes quieran comer algo, pídalen a la montaña, queremos comer algo. Pero nosotros nunca le tomamos importancia de que eso era verdad, que es que tenemos que pedir lo que ocupamos para que la montaña, el agua, la laguna nos los dé. Después, ahora, pues que ya uno sabe todo, el contexto de que es parte de nosotros, pues hemos tratado de cuidarla más, de verla, que ella se manifiesta de diferentes maneras para nosotros, nos da la bienvenida, se porta diferente con esos colores tan bonitos que se pone. Y qué le puedo decir, como historia de mi padre, de mi abuela, son muchas las que nos relató y nos dejó en memoria de la Laguna de Carson, que es una espiritualidad muy grande para el pueblo de tierra también.